Te cansas de la gente, no de algunas personas específicas, de la gente en general. Te agotas en reuniones sociales que antes disfrutabas. ¿Te sientes drenado después de conversaciones casuales? ¿Prefieres quedarte en casa antes que salir con amigos? Y cada vez que esto sucede, te sientes culpable. Piensas que algo está mal contigo, que eres antisocial, que perdiste la capacidad de conectar con otros. Pero déjame decirte algo que va a cambiar completamente cómo ves esto. No estás enfermo, no eres antisocial, no perdiste nada. Al contrario, ganaste algo que la mayoría de las personas nunca desarrollará, algo que te separa de la masa dormida. Despertaste, y una vez que despiertas, ya no puedes fingir que sigues dormido. Porque aquí está la verdad que nadie te dice. Esa fatiga que sientes no es un defecto, es una señal. Es tu sistema interno diciéndote que algo cambió fundamentalmente en tu forma de procesar el mundo. Y ese cambio tiene un nombre específico en psicología. Es el inicio del despertar psicológico superior. Carl Jung, uno de los psicólogos más importantes del siglo XX, identificó este fenómeno en miles de sus pacientes. Y lo que descubrió fue perturbador. Cuando una persona comienza a despertar psicológicamente, uno de los primeros síntomas es exactamente esto: una fatiga social inexplicable, un agotamiento profundo al interactuar con personas que operan en frecuencias superficiales. Y la mayoría malinterpreta esta señal. La llaman depresión, la llaman ansiedad social, la patologizan. Pero Jung vio algo completamente diferente. Vio que no era patología, era evolución. Entonces escucha esto con mucha atención. Tu cansancio no viene de las personas en sí, viene de las dinámicas energéticas que esas personas generan, viene de la superficialidad de las conversaciones, viene de las máscaras sociales que todos usan, viene de tener que fingir interés en cosas que ya no resuenan contigo. ¿Alguna vez has estado en una reunión social donde todos hablan, ríen, parecen estar pasándola bien, pero tú sientes como si estuvieras detrás de un cristal observándolos? ¿Como si pudieras ver toda la escena pero ya no fueras parte de ella? ¿Como si algo en ti se hubiera desconectado del teatro social y ahora solo puedes verlo como espectador? Eso no es distanciamiento emocional, eso es percepción ampliada. Porque aquí está lo que realmente está pasando. Cuando despiertas psicológicamente, desarrollas una capacidad de percepción que antes no tenías. Empiezas a notar cosas que otros no notan. Ves las incoherencias en lo que las personas dicen versus lo que hacen. Detectas las manipulaciones sutiles en conversaciones aparentemente inocentes. Percibes las máscaras que cada persona usa para navegar el mundo social. Y esa nueva percepción es agotadora, porque ahora cada interacción tiene capas. Ya no es solo estoy conversando con alguien, es estoy conversando con alguien que está actuando un personaje que aprendió a actuar para ser aceptado socialmente, y debajo de ese personaje hay una persona real que probablemente ni ellos mismos conocen. ¿Captas la complejidad de esto? Ya no puedes simplemente socializar. Ahora tienes que navegar múltiples niveles de realidad simultáneamente, y eso consume una cantidad enorme de energía. Jung trabajó con un hombre que describía este fenómeno de forma brillante. Decía, es como si todos estuvieran hablando en un idioma que técnicamente entiendo, pero que ya no significa nada para mí. Hablan de trabajos, de compras, de chismes, de cosas mundanas, y yo los escucho, asiento, sonrío cuando corresponde, pero por dentro siento un vacío, como si estuviera participando en algo que perdió todo significado hace mucho tiempo. Y Jung le preguntó, ¿cuándo cambió? ¿Cuándo empezaste a sentir esto? Y el hombre respondió algo devastador. No sé, fue gradual, pero hubo un momento donde simplemente no pude seguir fingiendo interés en conversaciones que no van a ningún lugar. Y desde entonces, cada interacción social me cuesta el triple de energía que antes. Eso es exactamente lo que pasa en el despertar de la percepción. No es que dejaste de disfrutar a las personas, es que dejaste de poder tolerar la superficialidad con la que la mayoría de las personas interactúa. Y aquí está la parte que nadie te explica. Esto no es tu culpa. No elegiste ver más, simplemente comenzaste a ver más, porque algo en ti evolucionó,
algo en tu psique se expandió, y ahora que se expandió, no puedes contraerla de nuevo para encajar en espacios que ya son demasiado pequeños para ti. Pero la mayoría, cuando empiezan a sentir esta fatiga, hacen lo peor que pueden hacer. Se culpan a sí mismas. Piensan que hay algo malo con ellas, que son ellas las que cambiaron para peor, que necesitan volver a ser como antes, que necesitan arreglarse para poder socializar normalmente de nuevo. Y eso es devastador, porque no hay nada que arreglar, no hay regresión posible, no puedes dejar de ver lo que ya viste, no puedes volver a la ignorancia una vez que conociste la claridad. Entonces, en lugar de culparte, necesitas entender qué está pasando realmente. Necesitas reconocer que tu percepción se amplió, que ahora ves dinámicas que antes no eran visibles para ti. Y esas dinámicas son estas. Ves cuando alguien está hablando desde su ego y no desde su esencia. Ves cuando una conversación es solo intercambio de validaciones mutuas sin contenido real. Ves las personas usan historias para posicionarse socialmente en lugar de conectar genuinamente. Ves los juegos de poder disfrazados de bromas. Ves la competencia oculta en comentarios aparentemente casuales. Ves las máscaras que cada persona usa para navegar el mundo social. Y esa nueva percepción es agotadora, porque ahora cada interacción tiene capas. Ya no es solo estoy conversando con alguien, estoy conversando con alguien que está actuando un personaje que aprendió a actuar para ser aceptado socialmente, y debajo de ese personaje hay una persona real, que probablemente ni ellos mismos conocen. ¿Captas la complejidad de esto? Ya no puedes simplemente socializar. Ahora tienes que navegar múltiples niveles de realidad simultáneamente, y eso consume una cantidad enorme de energía. Jung trabajó con un hombre que describía este fenómeno de forma brillante. Decía, es como si todos estuvieran hablando en un idioma que técnicamente entiendo, pero que ya no significa nada para mí. Hablan de trabajos, de compras, de chismes, de cosas mundanas, y yo los escucho, asiento, sonrío cuando corresponde, pero por dentro siento un vacío, como si estuviera participando en algo que perdió todo significado hace mucho tiempo. Y Jung le preguntó, ¿cuándo cambió? ¿Cuándo empezaste a sentir esto? Y el hombre respondió algo devastador. No sé, fue gradual, pero hubo un momento donde simplemente no pude seguir fingiendo interés en conversaciones que no van a ningún lugar. Y desde entonces, cada interacción social me cuesta el triple de energía que antes. Eso es exactamente lo que pasa en el despertar de la percepción. No es que dejaste de disfrutar a las personas, es que dejaste de poder tolerar la superficialidad con la que la mayoría de las personas interactúa. Y aquí está la parte que nadie te explica. Esto no es tu culpa. No elegiste ver más, simplemente comenzaste a ver más, porque algo en ti evolucionó, algo en tu psique se expandió, y ahora que se expandió, no puedes contraerla de nuevo para encajar en espacios que ya son demasiado pequeños para ti. Pero la mayoría, cuando empiezan a sentir esta fatiga, hacen lo peor que pueden hacer. Se culpan a sí mismas. Piensan que hay algo malo con ellas, que son ellas las que cambiaron para peor, que necesitan volver a ser como antes, que necesitan arreglarse para poder socializar normalmente de nuevo. Y eso es devastador, porque no hay nada que arreglar, no hay regresión posible, no puedes dejar de ver lo que ya viste, no puedes volver a la ignorancia una vez que conociste la claridad. Entonces, en lugar de culparte, necesitas entender qué está pasando realmente. Necesitas reconocer que tu percepción se amplió, que ahora ves dinámicas que antes no eran visibles para ti. Y esas dinámicas son estas. Ves cuando alguien está hablando desde su ego y no desde su esencia. Ves cuando una conversación es solo intercambio de validaciones mutuas sin contenido real. Ves las personas usan historias para posicionarse socialmente en lugar de conectar genuinamente. Ves los juegos de poder disfrazados de bromas. Ves la competencia oculta en comentarios aparentemente casuales. Ves las inseguridades proyectándose en forma de juicio sobre otros. Y todo esto que ahora ves con claridad, solías participar en ello sin darte cuenta. Eras parte del teatro, actuabas tu personaje como todos los demás. Pero ahora que despertaste, ahora que ves el teatro desde afuera, ya no puedes volver a actuar en él con la misma inocencia.
y eso crea una distancia natural. No es desprecio, no es sentirte superior, es simplemente que ya no resuenas con dinámicas que operan en frecuencias superficiales. Es como si tu frecuencia interna hubiera cambiado y ahora solo puedes conectar genuinamente con personas que operan en esa misma frecuencia. Hubo una mujer que Jung atendió que lo expresó de forma perfecta. Dijo, no odio a las personas, extraño poder disfrutarlas como antes, pero cada vez que intento forzarme a socializar como solía hacerlo, regreso a casa completamente exhausta, como si hubiera corrido un maratón mental. Y no es porque las personas sean malas, es porque yo ya no puedo apagar esta nueva forma de ver. Y esa es la clave. No puedes apagar la percepción ampliada. Una vez que aprendiste a ver las máscaras sociales, siempre las verás. Una vez que notaste las incoherencias, siempre... Entonces, aquí estás, con una percepción que ya no puedes apagar, viendo cosas que otros no ven, sintiendo una fatiga que otros no entienden, y enfrentando algo que la mayoría nunca tendrá el coraje de enfrentar. La elección más difícil que un ser humano puede hacer. ¿Eliges pertenecer o eliges ser auténtico? Y antes de que pienses que es una pregunta dramática, déjame mostrarte por qué no lo es. Déjame mostrarte por qué esta es exactamente la encrucijada, donde la mayoría de las personas se quedan atrapadas para siempre, congeladas, incapaces de avanzar porque no pueden soltar ninguna de las dos opciones. Porque pertenecer es una necesidad humana fundamental, no es superficial, no es debilidad. Estamos programados biológicamente para buscar tribu, para ser parte de un grupo, para sentirnos aceptados. Durante millones de años, pertenecer significaba sobrevivir. Estar excluido significaba muerte. Entonces, esa necesidad está grabada en lo más profundo de tu psique. Pero aquí está el problema. Pertenecer tiene un precio, y ese precio es conformidad. Es ajustarte, es suavizar tus bordes para no incomodar. Es modificar tu forma de hablar, de actuar, de pensar, para encajar en lo que el grupo considera aceptable. Y cuando eras parte del teatro social, cuando todavía no habías despertado, ese precio no te parecía tan alto. Lo pagabas automáticamente sin pensarlo. Actuabas tu personaje social, usabas tu máscara, y funcionaba. Te sentías parte de algo. Tenías tu lugar, tu tribu. Pero ahora que despertaste, ahora que tu percepción se amplió, ese precio se volvió visible. Y no solo visible, intolerable. Porque ahora cada vez que ajustas tu comportamiento para encajar, lo sientes. Cada vez que te muerdes la lengua para no decir lo que realmente piensas, duele. Cada vez que finges interés en conversaciones que te parecen vacías, algo dentro de ti se contrae. Cada vez que sonríes cuando no quieres sonreír, cuando ríes cuando no hay nada gracioso, cuando actúas como si todo estuviera bien, cuando claramente no lo está, sientes la traición. No hacia ellos, hacia ti mismo. Carl Jung llamaba a esto la traición del self, y decía que era una de las formas más destructivas de violencia psicológica que puedes infligirte, porque cada vez que traicionas tu autenticidad para mantener la aceptación de otros, estás enviando un mensaje a tu psique. Ellos son más importantes que yo. Su aprobación vale más que mi verdad. Prefiero traicionarme a mí mismo antes que arriesgarme al rechazo. Y tu psique registra ese mensaje, lo acumula y eventualmente te cobra la factura, en forma de ansiedad, de depresión, de esa fatiga social devastadora que no puedes explicar. Porque no es fatiga física, es fatiga existencial. Es el agotamiento de vivir constantemente fuera de tu centro. Hubo un hombre que Jung atendió que lo describió perfectamente. Dijo, siento como si estuviera viviendo dos vidas simultáneamente. Una externa, donde actúo el personaje que todos esperan que sea, y una interna, donde observo ese personaje con desprecio creciente. Y cada día, la brecha entre esas dos vidas se ensancha, y no sé cuánto más puedo sostener esto antes de romperme completamente. Y Jung le hizo una pregunta devastadora. ¿Por qué sigues sosteniendo ambas? ¿Qué pasaría si dejaras caer una? El hombre respondió con la verdad que la mayoría no se atreve a decir en voz alta. Tendría que enfrentar que he desperdiciado años de mi vida siendo alguien que no soy. Tendría que aceptar que la mayoría de mis relaciones son construcciones superficiales basadas en un personaje falso.
tendría que empezar de cero, y eso me aterroriza más que seguir fingiendo. ¿Captas la profundidad de este miedo? No es miedo al rechazo de otros, es miedo a enfrentar cuánto tiempo has vivido una mentira. Es miedo a reconocer que la mayoría de las conexiones que has construido están basadas en una versión falsa de ti. Es miedo a la soledad que vendrá cuando finalmente dejes de fingir. Porque aquí está lo que nadie te dice sobre elegir autenticidad. En el corto plazo te costará todo. Te costará amistades, te costará círculos sociales completos. Te dejarás solo, brutalmente solo. Y esa soledad, esa fase donde ya no encajas en los espacios viejos, pero todavía no has encontrado los nuevos, es donde la mayoría retrocede. Es donde dicen, esto no vale la pena, y vuelven a ponerse la máscara, vuelven a fingir, vuelven a traicionarse para recuperar el sentido de pertenencia. Pero aquí está lo que Jung descubrió. Esa soledad no es el final, es una fase, es una etapa necesaria de lo que él llamaba reorganización psicológica interna. Y si puedes atravesarla sin colapsar, sin rendirte, sin volver a las viejas dinámicas por miedo, algo extraordinario sucede. Porque esa soledad que tanto aterra no es patológica, es consciente, es intencional, es selectiva. No es que perdiste la capacidad de conectar, es que tu estándar de conexión cambió radicalmente. Ya no aceptas conexiones superficiales solo para llenar el vacío. Ya no toleras dinámicas drenantes solo para sentirte parte de algo. Ya no estás dispuesto a traicionarte para ser aceptado. Y cuando llegas a ese punto, cuando finalmente aceptas que la soledad consciente es mejor que la compañía falsa, algo dentro de ti se estabiliza, algo se fortalece, porque reconoces que puedes estar solo sin estar vacío, que puedes existir sin validación externa constante, que tu valor no depende de cuántas personas te aceptan. Jung trabajó con una mujer que atravesó exactamente este proceso. Había perdido todo su círculo social después de dejar de fingir interés en las dinámicas superficiales que lo caracterizaban. Durante meses estuvo completamente sola, y en una sesión, Jung le preguntó, ¿te arrepientes? Y ella respondió algo que lo sorprendió. No, por primera vez en mi vida no estoy agotada, no estoy actuando, no estoy midiendo cada palabra. Puedo simplemente existir. Y sí, estoy sola, pero esta soledad se siente como integridad, como coherencia, como finalmente estar alineada conmigo misma. Eso es la soledad consciente. No es aislamiento patológico, donde te encierras porque odias a las personas. Es retiro intencional, donde te das espacio para reorganizar tu interior sin las presiones del exterior. Porque aquí está lo que realmente está pasando en esa soledad. En esa fase de reorganización interna, en esa soledad consciente, estás reconstruyéndote desde tu centro. Estás reconectando con quién eres realmente, sin las capas de personajes sociales, sin las máscaras, sin las adaptaciones que hiciste para ser aceptado. Y ese proceso no puede hacerse en medio del ruido social, no puede hacerse mientras sigues actuando para audiencias externas. Requiere silencio, requiere introspección, requiere que te sientes contigo mismo, sin distracciones, y finalmente te preguntes, ¿quién soy yo cuando nadie me está mirando? ¿Qué quiero realmente? ¿Qué creo genuinamente? ¿Qué estoy dispuesto a defender incluso si me deja solo? Estas preguntas no tienen respuestas rápidas, no son ejercicios intelectuales que completas en una tarde, son investigaciones profundas que requieren tiempo, silencio, soledad consciente. Y mientras estás en ese proceso, mientras estás en esa fase de reorganización interna, el mundo exterior no entiende. Tus viejos amigos piensan que cambiaste para mal. Tu familia se preocupa. Algunos te llaman distante. Otros te acusan de sentirte superior. Proyectan sus propios miedos sobre tu proceso. Pero tú sabes la verdad. Sabes que no es superioridad, es coherencia. No es que creas que eres mejor que ellos, es que finalmente estás eligiendo ser fiel a ti mismo en lugar de conveniente para otros. Y esa elección, esa decisión brutal de priorizar autenticidad sobre aceptación, viene con un costo inmediato, pero con un beneficio a largo plazo que la mayoría nunca experimentará. Porque aquí está lo que pasa cuando atraviesas esa soledad consciente sin colapsar. Desarrollas algo que Jung consideraba la base de toda salud psicológica. Desarrollas lo que él llamaba la función superior. Desarrollas criterio propio.
No criterio basado en lo que otros piensan, no criterio heredado de tu familia o de tu cultura, criterio forjado en el silencio de tu propia introspección, criterio nacido de conocerte realmente, de saber qué resuena contigo y qué te drena, de entender qué estás dispuesto a tolerar y qué es innegociable. Y cuando tienes criterio propio, cuando finalmente sabes quién eres sin las opiniones de otros definiéndote, algo cambia fundamentalmente. Ya no necesitas pertenecer a cualquier precio. Ahora puedes elegir conscientemente a quién le das acceso a tu energía, a tu tiempo, a tu vida. Ya no estás disponible para cualquiera. Ahora eres selectivo, discriminas, no desde arrogancia, desde autopreservación, desde respeto propio, desde la comprensión profunda de que tu energía es limitada y valiosa, y no todos merecen acceso a ella. Hubo un paciente de Jung que después de meses de soledad consciente regresó a una reunión social, y cuando Jung le preguntó cómo fue, respondió, diferente, completamente diferente. Antes entraba a esos espacios necesitando validación, buscando aceptación. Ahora entré observando, evaluando, y me di cuenta de algo. La mayoría de las conversaciones ahí no valían mi energía. Entonces me fui, y no me sentí culpable, me sentí libre. Eso es criterio propio en acción. No es rechazo hacia las personas, es discernimiento sobre dónde inviertes tu presencia. Pero aquí está lo crucial. Este proceso de reorganización interna, esta fase de soledad consciente, este desarrollo de criterio propio, todo esto solo funciona si no lo haces desde ego. Si lo haces desde ego, no es despertar, es arrogancia disfrazada. La diferencia es esta. Entonces aquí estás, del otro lado. Atravesaste la fatiga social sin patologizarla. Reconociste tu percepción ampliada sin sentirte superior. Enfrentaste el conflicto entre pertenecer y ser auténtico. Atravesaste la soledad consciente sin colapsar. Y ahora algo fundamental cambió en ti. Ya no eres quien eras, pero tampoco eres quien pensabas que serías. Eres algo diferente, algo que Carl Jung consideraba el objetivo supremo de la existencia humana. Te convertiste en ti mismo, no en una versión idealizada, no en quien deberías ser según otros, en ti, en tu esencia real, despojada de máscaras, de personajes sociales, de adaptaciones convenientes. Y eso es lo que Jung llamaba individuación, y es infinitamente más raro de lo que la mayoría imagina. Porque aquí está lo que pasa cuando completas ese proceso de reorganización interna. Desarrollas algo que la mayoría de las personas nunca tendrá. Desarrollas criterio propio consolidado. Y ese criterio no es teórico, no es algo que piensas, es algo que eres. Se manifiesta en cada decisión que tomas, en cada relación que eliges mantener o soltar, en cada espacio donde decides estar presente o ausentarte. Ya no es esfuerzo consciente, es operación automática desde tu centro. Y la primera forma en que esto se manifiesta es en cómo te relacionas con las personas. Porque ahora, con tu criterio propio desarrollado, ya no aceptas cualquier conexión. Te volviste selectivo, y no desde arrogancia, desde claridad. Sabes exactamente qué tipo de dinámicas te nutren y qué tipo te drenan. Sabes qué conversaciones valen tu energía y cuáles son pérdida de tiempo. Sabes con qué personas puedes ser completamente tú mismo y con cuáles necesitas mantener distancia saludable. Y lo más importante, ya no te sientes culpable por esa selectividad, ya no intentas justificar tus elecciones, ya no necesitas explicar por qué ya no participas en ciertos círculos o por qué ya no mantienes ciertas amistades. Simplemente reconoces que hay alineación o no hay alineación y actúas en consecuencia. Jung trabajó con un hombre que después de completar su proceso de individuación describió este cambio de forma perfecta. Dijo, antes decía sí a invitaciones por obligación, por no quedar mal, por mantener la paz. Ahora digo no sin culpa cuando sé que ese espacio no es para mí. Y lo curioso es que las personas que realmente importan respetan eso. Las que no lo respetan solo confirman que mi no fue la decisión correcta. Eso es criterio propio en acción. No es rechazo indiscriminado, es discernimiento consciente basado en autoconocimiento profundo. Pero aquí está lo que la mayoría no entiende. Este criterio propio no te hace menos social, te hace más auténticamente conectado. Porque ahora, cuando eliges estar presente con alguien, realmente estás presente. No estás ahí por obligación o conveniencia. Estás ahí porque genuinamente quieres estar.
Y esa presencia auténtica es infinitamente más valiosa que la presencia forzada que dabas antes. Las personas lo sienten, no necesitas decirlo. Tu energía habla por sí misma. Entonces tus relaciones cambian de calidad. Ya no tienes 50 amigos superficiales. Ahora tienes 5 conexiones profundas. Y esas 5 conexiones te dan más nutrición, más apoyo, más comprensión real que las 50 superficiales nunca pudieron dar. Porque aquí está la verdad sobre el despertar psicológico superior. No se trata de aislarte del mundo, se trata de participar en el mundo desde un lugar de integridad en lugar desde un lugar de necesidad. Antes, socializabas porque necesitabas validación, porque necesitabas sentirte parte de algo, porque la soledad te aterraba. Entonces tolerabas dinámicas drenantes, personas tóxicas, conversaciones vacías, porque la alternativa, estar solo, era peor. Pero ahora que atravesaste la soledad consciente, ahora que te reorganizaste internamente, ahora que desarrollaste criterio propio, la soledad ya no te asusta. Al contrario, se convirtió en tu línea base, tu punto de equilibrio, tu lugar de recarga. Y desde ese equilibrio interno puedes elegir conscientemente cuándo socializar y con quién. No desde desesperación, desde discernimiento. No desde necesidad, desde deseo genuino. Hubo una mujer que Jung atendió que lo expresó brillantemente. Dijo, pasé años rodeada de personas sintiéndome sola. Ahora estoy sola la mayor parte del tiempo, pero nunca me siento sola, porque finalmente estoy conmigo misma. Y las pocas personas con las que me conecto me ven realmente, y yo las veo realmente. Y eso, esa conexión auténtica, es más satisfactoria que 1000 interacciones superficiales. Eso es integración emocional. No es que eliminaste la necesidad de conexión, es que refinaste tu comprensión de qué es conexión real y dejaste de confundir presencia física con conexión genuina. Porque puedes estar en una reunión llena de personas y sentirte completamente desconectado, y puedes estar solo en tu casa y sentirte completamente conectado contigo mismo y con el mundo. La conexión no es función de proximidad física, es función de resonancia energética y emocional. Y cuando finalmente entiendes esto, cuando integras esta verdad no solo intelectualmente, sino visceralmente, tu forma de navegar el mundo cambia completamente. Ya no te fuerzas a espacios que no resuenan contigo, ya no finges interés para mantener la paz, ya no sacrificas tu autenticidad para ser aceptado, porque reconociste algo fundamental: la aceptación que obtienes a través de máscaras no vale nada. Es aceptación del personaje, no de ti. Y la única aceptación que realmente importa es la que viene de personas que te ven sin máscaras y aún así eligen estar presentes. Esa sí es real, esa sí nutre, esa sí vale el riesgo de ser vulnerable. Pero aquí está lo más poderoso del despertar psicológico superior. Ya no necesitas ni siquiera esa aceptación externa para estar bien. Es maravilloso cuando la encuentras, pero no es necesaria para tu estabilidad interna, porque finalmente desarrollaste algo que la mayoría nunca desarrollará: aprobación interna. Ya no necesitas que otros te validen para saber que estás bien. Ya no necesitas consenso externo para confiar en tus decisiones. Ya no necesitas que el mundo entienda tu proceso para seguir caminando tu camino. Tienes tu propia brújula interna, y esa brújula está calibrada desde tu esencia, no desde expectativas externas, y confías completamente en ella. Jung decía algo profundo: el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Y ese convertirse no es llegar a algún lugar, es despojar todo lo que no eres hasta que lo único que queda es tu esencia irreductible. Y cuando llegas a esa esencia, cuando vives desde ese lugar, algo extraordinario sucede. Ya no hay conflicto interno, ya no hay esa batalla constante entre quién eres y quién debes ser, porque finalmente son lo mismo. Vives alineado, cada decisión viene de tu centro, cada palabra que dices es verdad para ti. Cada acción que tomas está en coherencia con tus valores internos, y esa alineación genera una paz que no depende de circunstancias externas. No es que tu vida se vuelva perfecta, no es que desaparecen los problemas, es que tu relación con los problemas cambia, porque ya no estás luchando contra ti mismo mientras lidias con el mundo externo. Estás completo internamente, y desde esa completud puedes enfrentar lo que venga sin perder tu centro. Hubo un paciente de Jung que después de años de trabajo llegó a este estado y Jung le preguntó: ¿cómo describirías la diferencia entre quién eras y quién eres ahora? Y el hombre respondió: antes, cada día era una guerra interna entre lo que quería hacer y lo que debía hacer, guerra externa entre encajar y ser yo mismo.
Ahora hay paz, no porque todo sea fácil, sino porque ya no estoy dividido. Lo que hago, lo que digo, lo que elijo, todo viene del mismo lugar, y ese lugar soy yo. Eso es el despertar psicológico superior. No es iluminación mística, no es perfección, es integridad. Es vivir completamente desde quien eres, sin fragmentación, sin máscaras, sin traición interna. Y aquí está lo que necesitas entender sobre este estado. No se trata de sentirte superior a otros, no se trata de despreciar a quienes no han despertado, no se trata de aislarte y declarar que nadie te entiende. Se trata de reconocer que cada persona está en su propia etapa. Algunos despiertan temprano, otros nunca despiertan, y otros despiertan en momentos específicos cuando su vida los obliga a hacerlo. Y ninguna de esas opciones es mejor o peor, son simplemente diferentes caminos. Tu despertar no te hace superior, te hace diferente, y diferente no es mejor, es solo diferente. La arrogancia viene cuando confundes despertar con superioridad, cuando usas tu percepción ampliada para juzgar a otros en lugar de comprenderte mejor a ti mismo, cuando tu selectividad se vuelve desprecio egocéntrico. Esas son las trampas del ego disfrazándose de despertar, y son más comunes de lo que la mayoría admite, porque es fácil confundir evolución personal con superioridad moral. Es fácil usar tu proceso de individuación como justificación para mirar a otros desde arriba. Pero el despertar auténtico es humilde. Reconoce que cada persona lucha batallas que tú no ves, que cada persona carga historias que explican por qué son como son, y que tu camino no es el único camino válido. Entonces, vives tu verdad sin necesidad de convencer a otros de que tu verdad debería ser la de ellos. Existes en tu autenticidad sin necesidad de validación externa. Mantienes tu criterio propio sin necesidad de imponerlo sobre otros. Y eso, esa capacidad de ser completamente tú mismo, mientras permites que otros sean completamente ellos mismos, incluso si eso significa que no pueden caminar juntos, esa sí es la maestría final. Porque el despertar psicológico superior no te separa de la humanidad, te conecta más profundamente con ella, porque finalmente puedes ver a las personas como realmente son, sin proyecciones, sin expectativas, sin necesidad de que sean diferentes de lo que son. Y desde ese lugar de aceptación radical, de ti mismo y de otros, puedes elegir conscientemente dónde inviertes tu energía, no desde juicio, desde sabiduría, no desde rechazo, desde discernimiento. Y vives completamente, auténticamente, sin máscaras, sin aprobación externa definiendo tu valor, sin necesidad de pertenecer a espacios que no resuenan contigo, con conexiones reales en lugar de muchas superficiales, con paz interna en lugar de validación externa. Y si llegaste hasta aquí, si algo en este mensaje resonó contigo, si reconociste tu propio proceso en estas palabras, entonces ya sabes algo. No estás solo en esto. Hay otros que también sienten esta fatiga, que también desarrollaron esta percepción, que también atravesaron esta reorganización. Y si este contenido te ayudó a comprender lo que estás atravesando, suscríbete, porque hay más. Hay algo sobre cómo encontrar a esas personas que resuenan contigo, sobre cómo crear conexiones auténticas en un mundo de máscaras, sobre cómo navegar relaciones cuando operas en una frecuencia diferente. Y eso lo veremos en el próximo video. Te espero del otro lado.